Sonia es mi esposa, la reina de la matraca. Está asistiendo como una especie de seminario donde le enseña cómo tener sexo anal sin dolor. ¿Cómo tratar una borracha en la cama? Oye, Por maestro. Dios, eso no puede ser. Ay, pero bien que te encanta. Sí, pero Cuando me nosotros pongo somos flojita, esposos, ¿no? Me somos pongo pareja. flojita. Poco a poco vaya dando paso a la penetración y uno pueda llegar a culminar sin dolor. Lo que yo pido, que me muero de vergüenza, cabe mencionar, pero lo estoy haciendo porque esto es de vida o muerte. La niña le descubren una enfermedad en el hígado. Yo entiendo que es su sangre, pero de igual forma es mi sangre. La señora Pero es la impidió sangre de eso. tu hermano. Él está actualmente en un estado de coma total. Está muerto. ¿Qué va a pasar cuando esa niña crezca y se entere que su madre hizo que su papá muriera? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta escocés George Herbert dijo: el peor pecado de la instrucción es ser aburrida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y es un grave problema con la educación. Tiende las personas a interpretarla como un tema de aburrición, de aburrimiento. Y no hay mejor manera de aprender que estar divertido. Ahí todo se pega. Recibamos el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Claro que es indignante pagar a la universidad para que vaya a aprender y le claven la puntilla. A todas las mujeres les duele, pero eso los hombres no lo saben. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenidos. doctora. Gracias. Ricardo, tú eres el demandante en este caso. ¿Me explicas, por favor, quién es Sonia, por qué la demandas y qué pides para resolver esta situación? Ok, doctora. Sonia es mi esposa, la que yo llamo en nuestra intimidad la reina de la matraca. ¿Ok? Eso es una palabra popular para una persona que hace el sexo de una manera bastante bien. ¿Ok? Entonces, le estoy exigiendo a ella el divorcio y la suma de $10,000, que es lo que yo le he cancelado a ella durante un año de educación universitaria. ¿Ok? Porque resulta que en la universidad no estaba viendo las clases de lengua italiana, como ella me había dicho, sino que al parecer la lengua no se la estaba viendo en el cerebro, sino por otra parte. ¿Ok? Entonces... ¿Qué me estás diciendo? Que ella estaba Está teniendo... exagerando. Espérate. Para yo entenderlo, él es el demandante, déjame ver si lo entiendo. ¿Qué tú me estás diciendo? Que ella, en vez de ir a tomar clases de aprender italiano era lo que iba a aprender. Sí, doctora. ¿Estaba teniendo relaciones sexuales con gente en la universidad? Está asistiendo como una especie de seminario donde le enseñan, le están explicando cómo tener sexo anal sin dolor para lograr la penetración, la dilatación, toda aquella cantidad de cosas. Pero no tanto eso, sino que ella estaba sirviendo también como modelo para este tipo de situaciones. Oye. Así. Entonces, por eso es que yo estoy exigiéndole a ella El divorcio. Y el dinero que yo he Y cancelado. que te devuelva los $10,000 que tú pagaste. Claro, un año para pagándole. una educación de idioma. Y resulta otra cosa. Y resultó ser una educación oral, anal. Todo un seminario. Ok, perfectamente. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan casados? Tenemos 3 años, doctora. Yo la conocí a ella en México. 3 años de casados. ¿Tienen hijos? No, doctora. Yo tengo una hija que yo visité en México hace como 4 años. Ahí fue donde yo la conocí a ella. Y bueno, nosotros nos casamos. Yo la traje a ella para acá a darle todo el apoyo que ella se merecía. Le legalicé todos sus documentos, todos sus papeles. E incluso ella me dijo a mí que quería seguirse superando, quería estudiar.
y yo, mira, yo no me le negué, pero me siento bastante molesto por lo que ella está haciendo. O sea, no es justo que con mi dinero, ¿ok? Con mi dinero, ella esté recibiendo ese tipo supuestamente de educación y sirva como modelo. ¿Ok? Y aparte de eso, está involucrando a mi hija. ¿Cómo que a tu hija? Mi hija tiene 17 años, doctora, tiene unos meses conmigo acá, ¿ok? Ella ha vivido siempre con su madre en México, ¿ok? La educación de ella ha sido una educación siempre muy recta, ¿ok? Una niña de 17 años no tiene por qué Chapada recibir la antigua. información que ella le estaba dando. Entonces, ella la está llevando, como decimos nosotros, la está sonsacando a que asista a este tipo de información que tiene que ver con muchas O cosas. sea que ella explícitas. la llevó a este seminario. La llevó. Pero, Sí. pero ella es menor de edad. Ella es menor de edad, ¿Y doctora. cómo Entonces- los profesores permitieron Es que una la clase chiquilla... libre. Sí, doctora. Era un seminario libre. Pero es que es que lo que yo digo es que ella tiene que haberse comunicado conmigo. Sí. Ella es mi hija, es menor de edad. Si Claro. ella- si- Pero la si- niña me lo pidió, la niña me pidió, pero me igual pidió tiene que haberlo apoyo. consultado conmigo, doctora, porque yo soy su padre. A ver, ¿y cómo tú descubriste que la niña está involucrada en esto también? Mire, doctora, todo comienza de casualidad, ¿ok? Porque resulta que un día a mí yo no consigo las llaves del vehículo, las llaves del carro, y buscando en su cartera, cosa que normalmente no hago porque eso son cosas privadas y eso yo lo respeto, porque Ok. eso lo respeto, porque nunca ha existido la desconfianza. Ok. Hasta ahora. Entonces, cuando yo reviso su cartera, yo saco esto que está acá, que se lo quiero mostrar como una evidencia. A ver. Pero permítame leerle un par de cosas. pedacito. Un A ver, pedacito, diga. ¿ok? Esto es supuestamente las actividades que iban a tener. El temario. El temario de la... Acá la estamos viendo, Semana del Sexo 2014. Ok. Y dice, por ejemplo, el lunes, soy sexy y lo reconozco. Aprende a sentirte sexy. ¿De qué manera atraer el sexo opuesto con métodos de seducción? Sexo anal para gozar. ¿Cómo funciona el sexo anal? ¿De qué te tienes que preocupar? ¿Qué tipo de dildos y crema es la mejor para la penetración? Debo... Eso era y una esto lo forma dan de en la practicar, es una universidad. forma Eso es lo que no practicar entiendo, el doctora, sexo. porque lo van a dar a la universidad y tiene que llevar a mi hija, siendo una niña, a que vea ese tipo de No, mira, el situaciones. miércoles, romance con licor. No, eso La es una combinación de locura. Ay, pero sexo bien y que te gusta tomar el alcohol vinito no es para- Pero eso somos peligrosa. nosotros que somos Vamos a esposos, dar que rico yo para somos que pareja. Depende de la cantidad de Tenemos alcohol 3 y años la calidad casados, del yo soy un sexo. adulto, ya. ¿Cómo tratar una borracha en la cama? Oye, Por maestro. Dios, eso no puede ser. Ay, pero bien que te encanta. Sí, pero Cuando me nosotros pongo somos flojita, esposos, ¿no? Me somos pongo pareja. flojita, me pongo así. Somos Ok, pareja. yo- perfecto. Ok, muy bien. ¿Alguna otra evidencia Permítame, para...? doctora. Sí. ¿Hay alguna otra evidencia que me trajiste? Sí, doctora. Aparte de esto, que me tiene bastante Incómodo. molesto, bastante Sí. indignado, Ajá. a partir de allí yo comencé con mis dudas y comencé a tener un poquito de malicia. Y revisando su computadora, también encontré un video de ella haciendo unas cosas allí. Yo, Ok. se lo dejé a producción. Muy bien. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta vemos las imágenes que va a presentar el demandante y la demandada responde a esta demanda. Regresamos enseguida. Ah, mira quién llegó. Boquita de... Sí, a la que le dice la pantera rosa. Ignorante. ¿Por qué tomaste ese curso tú? Porque le daban ¿Por qué? gratis. Porque soy gay. Y la verdad, yo soy versátil, me Ok, gusta dar y educativo, recibir. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.